Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar de una vez en lo que se suma la gente porque por cuestiones de tiempo hay que aprovechar la mayor cantidad de minutos que tengamos con el compañero Gilberto. Yo nada más quisiera darles la bienvenida e introducir un poquito la idea del seminario que tenemos pensado para estas 4 sesiones. Desde que en octubre del año pasado y los primeros días de este año el EZLN y el Congreso Nacional Indígena hicieron pública su intención de conformar un Consejo Indígena de Gobierno que se propusiera gobernar al país para fundarlo, para refundarlo, reconstruirlo desde las bases. Hemos visto y saludamos muchas iniciativas y muchos espacios que intentan o que pretenden discutir la propuesta del CNI. En Tejiendo Organización Revolucionaria también quisiéramos discutir la propuesta del CNI, pero llegamos a la conclusión de que para hacerlo bien con elementos antes era necesario dedicar unas cuantas sesiones a revisar la historia y los pasos que ha dado el CNI a lo largo de estos más de 20 años de existencia. Es por eso que hacemos un seminario y este seminario va a consistir en 4 sesiones correspondientes a 4 etapas distintas del Congreso Nacional Indígena. Entonces, para dar tiempo también o para aprovechar que el compañero, que ha sido siempre muy accesible con nosotros, es la segunda vez que está con nosotros en este lugar, para aprovechar más tiempo, pues yo ya dejo la palabra y le agradecemos y propongo que escuchemos lo que tenga que decirnos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, y muchas gracias por la invitación. Platicando aquí con los compañeros, pues, y haciendo las cuentas, pues ya pasaron 21 años de que se firmaron los únicos acuerdos que hubo ahí en San Andrés, que fueron en lo referente a materia indígena. Y pues sí, yo creo que la iniciativa que ustedes se plantean de estudiar pues lo que fue la fundación del Congreso Nacional Indígena, los propios acuerdos, el diálogo, es muy importante para ver la continuidad que ha tenido la propuesta del EZ, para ver cómo se establecen las autonomías de facto, de hecho, y sobre todo para entender a cabalidad la propuesta que pues el año pasado nos dieron a conocer el ZLN y el Congreso Nacional Indígena sobre la formación de este Consejo de Gobierno Indígena y el hecho de que a través de las consultas que se están haciendo y que irán hacia mayo con un conversatorio que va a tener lugar en abril, podamos tener finalmente el nombre de la compañera que representará a ese Consejo para las elecciones presidenciales del 2018. En primer lugar, déjenme decirles a ustedes que me ha tocado por muchas circunstancias estar en diferentes diálogos entre gobierno y grupos armados. De hecho, pues me tocó estar en el diálogo del FMLN con el gobierno salvadoreño, en el diálogo de la URNG con el gobierno guatemalteco, en el diálogo poco conocido de el movimiento indígena Misurasata con el gobierno de Nicaragua, que incluso tuvo lugar aquí en la Cancillería mexicana, donde nos reunimos con Brooklyn Rivera, dirigente de Misurasata, y que dio lugar a que ahí se promulgara una constitución que en 1987 que recoge la autonomía de una zona conocida como las regiones autónomas del Atlántico Sur y las regiones autónomas del Atlántico Norte. En ninguno de estos diálogos tenemos lo que tuvimos en San Andrés. O sea, para empezar, decir que una característica de los diálogos es que siempre es entre un gobierno con grupos alzados en armas, digamos, y con garantes del diálogo, en este caso gobiernos que se prestan para poder garantizar la seguridad de los dialogantes y que prestan sus espacios, sus buenos oficios para que tengan lugar estos diálogos.
la mayoría de estos diálogos se llevaron a cabo en México, tanto el de la ORNG como el del FMLN, como el de con Misurasata y el gobierno revolucionario de Nicaragua. Pero de todas estas experiencias, incluyendo las actuales experiencias del diálogo en La Habana entre las FARC y el gobierno de Colombia, o el diálogo que está teniendo lugar ahora en el Ecuador entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Colombia, en ninguno de estos diálogos se da lo que tuvimos en San Andrés. ¿Qué fue lo que hace único a San Andrés? De que los zapatistas, a través de una interpretación pues muy, digamos, sui generis, especial, ¿no?, de lo que eran las reglas del diálogo, que tenían una ley de por medio, que la COCOPA promulgó una ley, y entonces el diálogo tenía un reglamento. El reglamento decía, en una parte decía que las partes en el diálogo podían invitar a sus asesores e invitados que requirieran. Entonces el EZLN pues interpretó de manera muy literal, y entonces se dio una invitación en donde pues alrededor de 2,000 personas fueron convocadas. O sea, estamos hablando pues dirigencias gremiales, dirigencias partidistas, intelectuales, académicos, pero sobre todo, y esto hay que verlo en función de la fundación del Congreso Nacional Indígena, dirigentes indígenas que fueron invitados al diálogo de San Andrés. Sí, y esto era algo inusitado, inédito. En ninguno de estos procesos, incluyendo, les digo, procesos posteriores, como el de La Habana o el del Ecuador, en ninguno de estos procesos tenemos una situación semejante. ¿Y cómo hicieron posible los zapatistas esto? Pues lo que hicieron fue enviar invitaciones, como digo, a todo tipo de personas. Estaban ahí, ¿no?, gentes como Luis Villoro, conocidos periodistas o escritores, hasta dirigentes sindicales, y la representación indígena llegó a tener hasta cerca de 40 representantes de pueblos indígenas en el país. Entonces esto fue, y hasta la fecha, inédito e inusitado. Lo que hicieron los zapatistas fue organizar a los invitados y asesores, que éramos asesores cuando había diálogo, no había la figura de asesor permanente, sino en el momento en que el diálogo tenía lugar, estaban ahí los asesores. Entonces, lo que se hizo fue, pues a lo mejor algunos de ustedes eran niños cuando el diálogo tenía lugar, pero el diálogo, digamos, se llevó a cabo en San Andrés Larráiza, cambiado a Sacanchem de los Pobres, y ahí pues era una mesa rectangular. De un lado estaba la COCOPA, de la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión, senadores y diputados, una de las pocas comisiones bicamerales que ha tenido algún cierto tipo de legitimidad o credibilidad. Del otro lado estaba la CONAI, con la cabeza de la cual estaba don Samuel Ruiz, y Serapaz actuando como un elemento de ejecución de los acuerdos de la comisión, y en este lado de acá estaban los zapatistas y acá las representaciones del gobierno federal. Entonces, pues era un diálogo en donde no podían entrar demasiadas personas, pero para poder organizar todos los invitados y todos los asesores, lo que hicieron los zapatistas fue que alrededor del lugar donde físicamente tenía lugar el diálogo, había comisiones en casas, en lugares en donde estábamos pues, cientos de personas organizadas.
en las temáticas que la mesa requería. O sea, así fue el diálogo. O sea, entonces, pues nos turnábamos para estar detrás como asesores, según necesidades de la comandancia zapatista. Y bueno, cuando el gobierno vio que una buena parte de los invitados eran representantes de pueblos indígenas, entonces a la siguiente reunión se organizó a través del Ministerio de las Colonias, que era el Instituto Nacional Indigenista, y invitaron a representantes de pueblos indígenas oficialistas. Y entonces los sentaron ahí como para decir, si ustedes tienen indios, pues nosotros también. Y entonces pues estaban los indígenas zapatistas y los indígenas aquí. El gobierno nunca podía comprender lo que ocurrió cuando da lugar el inicio del diálogo, porque sin excepción de ninguno de los dirigentes indígenas oficialistas que estaban ahí, se relacionaron directamente con la comandancia, le hablaban como hermanos, le pedían permiso para hablar, y fue la vergüenza total del gobierno, porque hubo un paso de lealtades inmediata de todos los dirigentes que estaban ahí, y pues no resultó en este caso una de las muchas estrategias del gobierno para para que el diálogo no tuviera lugar. Entonces, digamos, la metodología era muy simple. Nosotros, bueno, no simple, más bien era muy compleja, porque la primera mesa fue la mesa en torno a los derechos y cultura indígena. No hubo más mesas, o sea, duró varios meses, pero no hubo más temas, porque en la segundo tema, que era desarrollo, algo así, justicia, no me acuerdo el nombre, ahí el gobierno ya, después de la experiencia de la firma de los acuerdos, de los primeros acuerdos de la primera mesa, ahí el gobierno ya no quiso continuar y comenzó a boicotear virtualmente todo el diálogo, todas las reuniones, no respondían, etcétera, hasta que el zapatismo pues rompe con el diálogo. Viene la traición de febrero, donde participó Moctezuma Barragán, ahora consejero de AMLO, y en donde quieren tomar presa a la dirigencia zapatista, pues, lo cual no tiene lugar, porque la comandancia pues se refugia en sus posiciones de montaña, y entonces el diálogo solo termina con la firma de los acuerdos de San Andrés. Entonces, estos fueron los únicos acuerdos que se firmaron. ¿Qué fue lo más importante de este diálogo y de la firma de estos acuerdos? Bueno, en primer lugar, el zapatismo impone la problemática indígena en el debate nacional y obliga al Estado mexicano a negociar estos acuerdos en materia de derechos y cultura indígena, los cuales, independientemente de la traición de la clase política que tiene lugar y que no se respeta ni el espíritu ni la letra de los acuerdos, pues durante todos estos años ha sido como una especie de constitución política de los pueblos indígenas. Yo creo que que esta reunión, como la he relatado, a lo mejor de manera muy grotesca o no bien relatada, pero tenía todas las visas de un constituyente. Tenía todas las visas de un constituyente porque la representación nacional estaba dada. Y allí, por primera vez en muchos años, o más bien por primera vez, yo creo, en la historia del México contemporáneo, la sociedad nacional, a través del diálogo, debatió la problemática indígena. En una sociedad estructuralmente racista hasta la fecha, en donde ya vemos las reacciones que provoca la propuesta de que una mujer indígena pudiera ser candidata a la presidencia, pues esto sí fue un gran logro para empezar del diálogo de San Andrés. El que imponerle al gobierno debatir
la problemática indígena, a partir de la cual se establece como principal logro de los acuerdos la autonomía. No obstante la traición de los acuerdos, de hecho, a partir de la firma de esos acuerdos, comienza un proceso, particularmente en territorio zapatista, pero no solo en territorio zapatista, del establecimiento de las autonomías ya desde una perspectiva que no eran los autogobiernos indígenas que nosotros conocíamos a lo largo y ancho del país. O sea, para ponerles un ejemplo tal vez extremo, Chamula era un autogobierno, pero era un autogobierno de las riendas de los caciques priistas, y así había muchos otros autogobiernos indígenas. Lo que comienza con San Andrés es otro tipo de autonomía, es una autonomía con una concientización política extraordinaria, con una visión y perspectivas anticapitalistas, con una perspectiva de horizontalidad, de democracia, que creo que vienen a sintetizarse en el mandar obedeciendo, y todos los principios que los zapatistas tienen en cuanto a la práctica de la política y en cuanto a la forma de hacer y fortalecer y construir esos procesos autonómicos que hoy tienen lugar no solo con el zapatismo, sino también en otros lugares del país. Luego, en segundo término, la cuestión de que los zapatistas entregan esta interlocución que yo ya he relatado con el gobierno federal a la sociedad civil y particularmente a los representantes de los pueblos indígenas. Era la primera vez que, independientemente de las estructuras gubernamentales o estructuras estatales, los pueblos indígenas se reunían en un espacio. De ahí que fue muy natural la formación del Congreso Nacional Indígena. Es decir, porque el diálogo se constituye en una especie como de escuela de las autonomías, como en una especie de universidad de las autonomías, dado que fue el tema indígena el único que se discutió, pues durante meses se debatió y se debatía de una manera sumamente democrática. O sea, ahí no importara que hubiera un gurú o algún intelectual muy reconocido, tenía 3 minutos y si acaso 5, si el rollo estaba bien, y entonces si no, lo sentaban y se tenía que apuntar ¿no? hasta el orador número 78 de la lista, ¿no? Y así era. O sea, ahí hablaba un dirigente sindical, hablaba un indígena, un profesor universitario, un periodista, por más famoso que fuese. Ahí no había gurús ni vacas sagradas, ahí la gente tenía sus 3 minutos y si acaso 5, lo cual pues era muy inusitado también. O sea, la práctica política que tuvimos ahí fue algo también muy inédito, acostumbrados a las jerarquías, acostumbrados al egocentrismo desmedido, el narcisismo de los intelectuales, pues fue también una escuela de cómo hacer política y de cómo tratar los problemas de los egos inflados o incluso de la forma como se resolvían los problemas políticos al interior de los asesores y de los invitados. Quiero decirles que la dirigencia zapatista no puso más que una sola condición para sus asesores para participar en el diálogo: que se respetaran los consensos. Eso fue lo único que nos dijo. En este caso Marcos, el fallecido Marcos, nos dijo el único requerimiento es el consenso. Quiero decirles que no siempre se respetó ese consenso y ahí fue pues uno de los problemas que se dieron durante el diálogo, que pocos saben, pero que pues es necesario que conozcan. Ya casi para la firma de los acuerdos, prácticamente en consulta de las comunidades, como habían quedado los acuerdos de San Andrés en materia indígena, de pronto un grupo de asesores, que no lo eran puesto que no estábamos en el diálogo, pero un grupo de los que funcionaban como asesores durante el diálogo, convoca una reunión en la Ciudad de México
y ahí pues quien lo encabezaba, Héctor Díaz Polanco, presenta un documento en donde palabras más, palabras menos dicen que los acuerdos de San Andrés y respetaban a los pueblos indígenas, no se lograba la autonomía y que pues prácticamente aquello pues era una especie de traición a la causa indígena por firmar esos acuerdos. Entonces, bueno, yo estando presente en esa reunión me opuse tajantemente a todas esas interpretaciones. Creo haber recibido el epíteto de neoindigenista por haber criticado esas posiciones, lo cual sí me ofendió muchísimo, ¿no? Entonces, y bueno, eso provoca que los zapatistas, la comandancia, nos convoque a una también inédita e inusitada reunión, porque los asesores, pues siempre íbamos para las cuestiones del diálogo estrictamente hablando, siempre estábamos de este lado de la realidad, no de la realidad literal, o sea, del poblado de la realidad. No es que nos pusiéramos a hablar, no, sino que siempre está. En esa ocasión, por única vez y primera, cruzamos el río, donde nos bañábamos y hacían otras necesidades, primero mujeres, luego hombres, y hubo una reunión en donde Marcos escuchó alrededor de 80 oradores, sin hablar, solamente dando la palabra, y a la noche de ese día Marcos relató con pelos y señales la reunión que había tenido lugar, y bueno, eso hizo que todos estos asesores que habían convocado esa reunión ya no fueran convocadas para la siguiente mesa del diálogo, que fue, y que a la mañana siguiente de esa reunión, pues los zapatistas nos pidieran a todos los asesores un documento que se llama Punto y Seguido. Es muy importante leer ese documento. Y ahí el zapatismo, a través de lo que escribimos todos, porque ahí también ese grupo dice, se hace como el padre de ese documento. Es falso, ese documento fue, como todos los documentos en el diálogo, ahí no había un autor, era un trabajo colectivo, nadie podía decir que era padre de nadie o madre de nadie, ni siquiera abuelo de nada, sino que era el trabajo colectivo el que se hacía, y se entregaban documentos, todos consensados, todos escritos en relatorías, todos. Había gente que le ponía más ganas, gente que aportaba algo, una palabra, una frase, una idea, pero todo era discutido en largas disquisiciones que llegaban hasta la madrugada, con el frío calando en San Andrés, o lo que sea, pero digamos que el trabajo que se hizo fue un trabajo absolutamente de naturaleza colectivo, y bueno, Punto y Seguido tuvo esas características, y fue el documento donde los zapatistas dicen, estamos firmando estos acuerdos, pero estos acuerdos no son el fin de nada, es el principio de algo, y esa es la característica, por eso se llamó Punto y Seguido, que como saben ustedes, que todos escriben muy bien, el punto y seguido es una idea que viene después de otra inmediatamente, y por eso es punto y seguido y sin mayúscula, ¿no? Entonces, bueno, este documento es sumamente importante para entender esa problemática de los acuerdos de San Andrés, y sobre todo la cuestión de cómo se entregó la interlocución a la sociedad civil representada en los asesores. Pero a lo largo de ese proceso, todos los que participábamos, sin excepción, pues en las discusiones aprendíamos sobre todo lo que tenía que ver con la materia indígena. O sea, y en ese sentido, todos los que pasamos por ese proceso, pues tuvimos una visión y una perspectiva nueva. Algunos de nosotros veníamos de experiencias autonómicas, en el caso muy particular, pues de lo que ocurrió en Nicaragua en los años 80, donde, como dije sobre la cuestión del diálogo entre Misurasata, el gobierno revolucionario de Nicaragua, pues entra a Nicaragua, se logra el triunfo el 19 de julio del 79, pero el Frente Sandinista jamás había discutido ni debatido
la cuestión indígena, ni la cuestión de la costa atlántica o Caribe de Nicaragua. O sea, en el documento, programa mínimo o máximo que tenía al frente, la costa atlántica era un espacio geográfico, no se había nunca discutido, y así como aquí en México cualquier familia indígena es papá, mamá, hijos y el antropólogo, ¿verdad? En Nicaragua, con los dedos de la mano, los antropólogos, de tal manera que no había un agente externo que llevara el debate o la discusión. Y bueno, en Nicaragua mucho de lo que ocurrió, este desencuentro de la revolución, tiene lugar porque no habían pasado por los procesos que habíamos pasado en la Escuela de Antropología, por ejemplo, cuando organizamos un seminario allá por el 79 sobre la cuestión nacional y establecimos una corriente que bien o mal se llama etnomarxismo, y entonces ahí pues hacíamos una análisis de las raíces eurocéntricas subyacentes en el marxismo, de cómo no se tomaba en cuenta en esta matriz clasista lo coloreado que era la sociedad como la nuestra, ¿no? Con las riquezas de lenguas, culturas, perspectivas, cosmogonías indígenas, y por lo tanto pues la lucha de clases no se llevaba solo en el terreno de explotados y explotadores, sino también en lo que corresponde a formas preferentes de explotación como los indígenas, en formas específicas de segregación, de discriminación y de racismo de poblaciones específicas llamadas así genéricamente pueblos indígenas, ni siquiera por sus nombres y apellidos particulares, de tal manera que en Nicaragua eso era todavía peor. Y entonces, pues por ejemplo, el primer comandante que llega a la costa caribe de Nicaragua, William Ramírez, ya fallecido, él, por ejemplo, decía que había que proletarizar a los misquitos y que había que organizar una migración masiva de nicaragüenses del Pacífico hacia el Atlántico, y para que el problema indígena desapareciera. En otras palabras, pues era un proceso asimilacionista e integracionista, dicho con la más buena fe de un revolucionario como William Ramírez. O sea, la cuestión de lo que el marxismo provocó en muchos cuadros, de ver pues de manera esquemática nuestras sociedades a partir de un racismo que ni siquiera era autoconfesado, o sea, nunca se habían planteado si eran o no racistas, provoca estos desencuentros que en la costa, en el caso de Nicaragua, como el imperialismo estaba de por medio y había una guerra llevándose a cabo desde el año 80, casi al final de la alfabetización comenzaron a ver los muertos. Entonces, si ya viene la guerra, que es el periodo de la guerra, no de la insurrección, sino el de la guerra, entonces, en el único lugar de Nicaragua donde había una base social para la contrarrevolución, era en la costa caribe de Nicaragua, precisamente por estos errores garrafales, por haber entrado en una iglesia, unos muertos que hubo ahí, un tratamiento como de ejército de ocupación, aunque era un ejército revolucionario. Fíjense ustedes la importancia de la problemática de la cuestión indígena, la comprensión. Y no fue desde el año 80 hasta el 84 donde se forma una pequeña comisión donde estuvimos nosotros ahí, para hacer casi una especie de confesión o no sé cómo llamarlo, para poder dar lugar al diálogo entre Misurasata y el gobierno, que tiene lugar precisamente en el 85. Una vez que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, su comandancia, acepta que tenía que establecerse la autonomía como un principio constitucional. Pero hubo muertos para eso, es decir, hubo muertos de revolucionarios que pensaban que estaban estableciendo una revolución porque organizaban a las mujeres de la manera como se organizaba. Las mujeres organizaban a las mujeres de la manera como se organizaba en el Pacífico a los grupos revolucionarios, o se establecían comités de defensa de la revolución como se organizaban en el Pacífico, lo cual fue error garrafal. Cuento esto porque
cosas así ocurrieron durante este diálogo, y muchos, incluyendo antropólogos, para ellos el estar ahí, el escuchar estos debates, interminables discusiones, el escuchar de propia voz de los pueblos indígenas lo que ahí se estaba discutiendo, fue algo excepcional e inédito que provocó un cambio sustancial en la manera de pensar, no solo de los asesores, no solo de los invitados, sino de la propia comandancia indígena, quiero decirlo. Incluso recuerdo por ahí alguna declaración de Marcos muy inicial, en donde hablaba de las autonomías como algo de Cataluña, no muy buena declaración. Es decir, yo sostengo, es una hipótesis, que la autonomía contemporánea, la que descansa precisamente en esta visión de horizontalidades autogestionarias, pero también anticapitalistas, se inicia precisamente con esos diálogos en donde todos aprendimos que era necesario. Incluso esta ruptura con Anipa y Díaz Polanco se debió a que querían imponer el tipo de autonomía de Nicaragua, que era la autonomía regional, desde arriba, desde las formas estatales, como lo habíamos hecho en Nicaragua, en condiciones totalmente distintas, querían implantarlo en lo que fue el diálogo de San Andrés. Al fracasar la hegemonía dentro del diálogo entre los asesores, particularmente ante la llegada de lo que fue la comunalidad oaxaqueña, que se impuso como la línea de pensamiento más acorde a lo que podía ser una autonomía en nuestro país, con diversas situaciones, por ejemplo, multiétnicas o uniétnicas. Por ejemplo, los yaquis pues quieren una autonomía uniétnica, pero en Chiapas tenía que ser multiétnica, con la inclusión de mestizos, como se está llevando a cabo. ¿Ustedes han escuchado alguna vez de algún conflicto étnico entre tales, tzotziles, tojolabales? No, porque sencillamente todo eso se borró, las luchas de linderos y todo, con el diálogo de San Andrés. Entonces, bueno, también el proceso de diálogo fue una universidad de cómo hacer política a partir de la participación colectiva, sin que mediara el individualismo competitivo o el interés corporativo. Es el inicio de un tipo de política distinta, de una cultura distinta a la que impuso el sistema de partido de Estado, y yo creo que fue una etapa fundamental. No es solo el resultado del diálogo, sino el diálogo mismo, como se llevó a cabo, de la manera en que estoy relatándolo, olvidando muchísimas cosas, pero creo que en este caso pues fue uno de los primeros diálogos en donde el gobierno y el Estado no impuso su razón. Y entonces, bueno, les leo algo al respecto. En el momento de negociar, la parte gubernamental se enfrentó a una realidad inusitada. No podían cooptar ni manipular un movimiento que sostenía un principio simple pero inexpugnable: la defensa de la dignidad. Ese régimen político, tan acostumbrado a los tratos tutelares, tan convencido de que podía corromper a todos y lucrar con las necesidades de la gente, tan dado a voltear hacia los humildes tan solo en coyunturas electorales, no lograba entender que la dignidad no se negocia. Así, en el diálogo se enfrentaron dos culturas políticas disímiles e irreconciliables. Y si se sostuvo la negociación durante esos años, fue gracias a la voluntad política del EZLN y a la representatividad nacional e internacional del acompañamiento y apoyo que logró concitar esta organización. También se enfrentaron dos estrategias de negociación. Por un lado, el EZ, que abre el espacio para la sociedad mexicana y que plantea un nuevo proyecto de nación, y por el otro, un Estado contrainsurgente que fue incapaz de cumplir con la palabra empeñada con la firma de los acuerdos. Y también entro a un terreno más de corte profesional. Desde el momento en que el diálogo inicia,
y el EZ logra no negociar estos acuerdos, el indigenismo muere como política de Estado. O sea, el diálogo fue el funeral del indigenismo. Definimos el indigenismo como la política de unos hacia otros, como la política de un Estado hacia los pueblos indígenas. Por eso le llamaba yo al INI el Ministerio de las Colonias Internas, ¿verdad? Entonces, San Andrés es la sepultura del Instituto Nacional Indigenista, aunque luego lo reinventen y lo quieran renegociar, y por ahí anda Jaime Velosa haciendo mil cosas, pero es exactamente lo mismo. Siempre el indigenismo es la política de unos hacia otros. Por eso nosotros distinguimos entre indigenismo e indianismo. El indianismo es el proceso de identidad de los pueblos indígenas a partir de sus autonomías, y lo distinguimos claramente de lo que son las políticas del Estado, que es el indigenismo. Ningún indigenismo es bueno. Todo indigenismo es paternalista y todo indigenismo busca la manipulación de los pueblos indígenas. Entonces, San Andrés es el fin del indigenismo. También en esta mesa de derechos y cultura indígena, todos los documentos que derivaron de los acuerdos de San Andrés, surgidos de las diversas fases del diálogo, fueron, como ya lo dije, objeto de acaloradas y ricas discusiones para arribar al consenso, que fue el único condicionante para los asesores invitados. Bueno, la propuesta de las autonomías indígenas que se consensa en San Andrés, con la presencia de estos centenares de dirigentes indígenas de todo el país, especialistas en la materia, en las discusiones más profundas por el campo, se establece una visión de una reforma profunda del Estado. Es decir, lo que se decide en San Andrés rompe con muchos tabús, y uno de ellos es la acusación que inmediatamente surge. Les quiero decir que durante esas épocas tuvimos debates muy acalorados, particularmente con los constitucionalistas, los abogados, ya saben, nadie es perfecto, y ellos hablaban, pusieron el grito en el cielo, ¿no? La balcanización de México, como si ellos no fragmentaran al país con sus políticas. ¿Qué va a pasar? A unos les preocupaba mucho la cuestión de que en algunas culturas pudiera tener un hombre varias mujeres, como si ellos no practicaran la poligamia a escondidas en las casas chicas. O sea, bueno, todo eso se debatió en esos momentos y bueno, suscitaron debates que, fíjense ustedes, muy poco después fueron olvidados. O sea, nuevamente estamos ante una situación en donde una sociedad nacional ya tiene problemas de amnesia de lo que pasó en San Andrés, y nuevamente vuelven a surgir las mismas, ya para decirlo muy científicamente, las mismas pendejadas, ¿no? Entonces, bueno, también, compañeros, compañeras, si tomamos como criterio actual para definir a la izquierda como la fuerza política que construye poder popular contra el capitalismo, sin monopolizar la representación, ni restar protagonismo a los distintos sectores socioétnicos o de clase que intervienen en ese proceso, este diálogo y lo que resulta de ahí ha sido a lo largo de estos años una extremada forma de hacer política sin pedir nada a cambio. O sea, eso de para todos todo, para nosotros nada, que surge después, no surge durante el diálogo. Creo que es una de las grandes lecciones políticas que surgen de San Andrés. Es decir, el que izquierda es quien construye poder popular sin querer sacar nada a cambio, sin querer meter pues la persona, el grupo, el partido, nada. Ahí, incluso cuando el EZ retira de todos los gobiernos, que lo hace años después,
retira de todos los gobiernos autónomos, de todos los niveles, a sus militantes profesionales, o sea, a los insurgentes, los que son parte de la estructura política más profunda del EZ, eso hace, es una decisión única en la historia de los anales, no diría ni siquiera del continente, del mundo. ¿En qué organización política construye gobiernos y no pone a sus cuadros ahí? Es decir, es algo inusitado, es algo nunca visto. Es decir, es un tipo de autonomía en donde los cuadros políticos más preparados no necesariamente están participando en el día a día. Claro que el EZ se guarda para sí un papel muy importante, porque aunque nadie lo nota, es una organización armada, político-militar. Es una organización hasta la fecha. Y lo dijo muy claramente Moisés. Dice, ahí están las armas, dijo, ¿no? Son como un asadón, son como un instrumento. Es decir, aquí también es algo nunca visto, uno que ha pasado por todas esas experiencias de militarismo, es algo inusitado también, porque hay un fetiche del arma, se crea un fetiche del arma. Es decir, y entonces termina uno por siendo un militar antes de un político. Y si el arma no tiene política, el arma no sirve para un carajo. Entonces, el zapatismo lo entendió muy bien. Y ustedes ven que no hacen alarde de que son un grupo político-militar, sino que, y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Es decir, y en ese sentido, yo creo que el para todos todo, para nosotros nada, hay que preguntarle a la clase política, incluyendo la institucional, si son capaces de esto, de para todos todo y para nosotros nada. Ese es al revés. Para ustedes nada y para nosotros todo. Véngase para acá, Miguelito, ¿no? Una clase, ¿no? Incluyendo la izquierda institucionalizada, corrupta, corporativa, ¿no? Que busca solo el interés de sus grupos y de sus personas. Yo creo que también, y en retrospectiva, durante todos estos años, estos 21 años, en cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, particularmente el EZ ha dado una muestra de una extraordinaria capacidad de adaptación e innovación, sin tirar por la borda principio alguno y aportando en temas cruciales como lo dio en esta incorporación de mujeres y jóvenes en todos los ámbitos del proceso autonómico, en esta forma de que le ha puesto un gran interés en educar a las nuevas generaciones. Cualquiera que estuvo en la escuelita se dio cuenta de ello con los guardianes, ¿verdad? O sea, esta cuestión de la solidaridad como la brújula rectora de la convivencia con otras organizaciones, esta cuestión del sentido del gobierno como servicio, todo eso fue algo que aporta a lo largo de todos estos años. Por eso, cuando viene esta candidatura, hay que tomar en cuenta todas las aportaciones que ha estado dando a lo largo del EZ de estos años, poniendo siempre a disposición de otros. Lo que la sexta nunca ha estado más vigente como hoy. Hay que volverla a releer, porque en la sexta está todo lo que podamos nosotros preguntar sobre la candidatura, ¿no? No es la película de Woody Allen, pero yo creo que es muy importante releer la sexta a partir de ello. Y creo que la forma más, digamos, incluso como escenario, como demostración de todo lo que estoy diciendo, es lo que hicieron los zapatistas en el día del fin del mundo, cuando se terminó el mundo. Pero bueno, finalmente, felizmente siguió. Pero ese día, cuando los zapatistas organizan a sus miles de simpatizantes que desfilan por las mismas ciudades que algún día tomaron militarmente, y ponen una tarima
y entonces enfrente de los palacios municipales, la expresión del poder mestizocrático, con una bandera nacional de un lado y la bandera de las cinco puntas de la estrella en otro, la bandera de la organización política, que tampoco reniega de sus orígenes, y cuando todos, sin excepción, niños, mujeres, hombres, viejos, jóvenes, todos, pasan por esa tarima, eso es la demostración más palpable, sin decir una sola palabra, de quién manda en esa forma de gobierno, quién es el que manda. Eso lo hicieron, el 21 de diciembre de hace unos años, ya ni me recuerdo cuando se terminó el mundo, a lo mejor estoy hablando y ya se terminó el mundo. Bueno, compañeros y compañeras, yo creo que es muy importante tomar en cuenta esta continuidad de la política zapatista, y todas las formas de articulación que los zapatistas han estado inventando, discutiendo, debatiendo a lo largo de todos estos años. Porque la llamada sociedad civil es una ingrata que siempre olvida lo que algunas organizaciones, particularmente en este caso el EZ, ha hecho en favor de procesos de emancipación, de liberación nacional, de propuestas que incluso han dado la vuelta al mundo. Somos ingratos y entonces, bueno, cuando esta candidatura surge, escuchar de gentes de izquierda y bueno, y ahora, ¿y por qué va a haber una candidata y además que sea indígena? Pues los indígenas son, si acaso, el 15% del país, o sea, ¿y por qué mujer? Sale el machito que todos tenemos dentro, ¿verdad? En fin, argumentos que uno va a escuchar a lo largo de estos meses. ¿Y cómo es que nos van a representar a todos? ¿Por qué un consejo de gobierno para México? Es decir, le decía yo al compañero, durante años hemos tenido una mestizocracia pero nadie se preguntó el color de la piel o si eran criollitos o blanquitos o de ojos azules. Pero si viene una propuesta con una mujer indígena, entonces, ¿y por qué nos va a representar una mujer indígena si son solo el 15% del país? Creo que hay que tomar muy en cuenta en todos estos debates, los debates de los acuerdos de San Andrés. Por ahí Acatl, esta editorial, tiene todos los documentos, porque en realidad se recuerda la propuesta de Cocopa, que hay que decirlo, compañero, no fue propuesta de Cocopa, esa no fue una propuesta de la Cocopa, eso fue una propuesta que recogió la Cocopa. En realidad, esa la hicimos nosotros los asesores, esa propuesta, y esa propuesta era muchísimo más rica. Claro, lo que hizo la propuesta fue recoger algunos de los artículos que modificábamos, pero nosotros modificábamos como 8 o 10 artículos de la Constitución y nos vimos cortos, ¿verdad? Y entonces la Cocopa, el texto lo recogieron y ellos lo único que hicieron fue, creo que no había el pega y eso, pero hicieron algo así, ¿verdad? Entonces, como hacen los estudiantes ahora para cualquier trabajito, y entonces la Cocopa recogió esa propuesta, la primera Cocopa. Entonces la Cocopa la llevó, y ya saben ustedes, de la traición, no solo de la traición en genérico de la clase política, yo quiero poner énfasis en la traición del Partido de la Revolución Democrática a esos acuerdos. Y ahí, aunque algunas veces lo han escuchado de mi parte, pero sí quiero relatarles lo que ocurrió, porque virtualmente, yo no sé por qué siempre me toca estar en esos acontecimientos, a veces tan vergonzosos como el que ocurrió. Pero miren, todos tenemos errores, yo era parte del PRD, entonces incluso hasta diputado fui. Es decir, bueno, no hay ¿por qué lo recriminan tanto? Entonces, bueno, era yo delegado de Tlalpan, y estando ahí, de repente mi servicio de inteligencia, la checa de ahí del Senado, me dijo que iban a discutir la propuesta. Entonces yo estaba parcialmente en el Zócalo de la ciudad y literalmente corrí porque era un viernes
Ustedes saben que los senadores y los diputados trabajan muchísimo, solo están martes y jueves, y el resto del tiempo están ocupados en cuestiones de la nación y del pueblo. Entonces, era un viernes, o sea, era con premeditación, alevosía y ventaja. El bloque, como se llame, la bancada del PRD, dirigida por uno de los chuchos, que es el Chucho Ortega, y el segundo a bordo, Demetrio Sodi, no habían pasado el documento, pese a tenerlo. Ustedes saben que cuando uno es diputado, pues que es revolucionario, cuanto documento tiene uno en manos que va a lesionar o algo, inmediatamente lo filtras. O sea, ¿qué Estado? Yo no le tengo respeto a un Estado capitalista ni burgués. O sea, ni mucho menos a la discreción de Estado, ni madres de eso. Entonces, entonces, cualquier documento que caía uno lo filtraba. Eso era lo natural y normal. Así como nos robaban documentos. Bueno, habían mantenido como secreto de Estado el documento. Entonces llego y me muestran el documento que iban a discutir y aprobar ese día, que era la propuesta que finalmente había salido después de que le meten mano el Ejecutivo y le meten mano todos, y entonces es lo que hoy se conoce como la reforma constitucional en materia indígena. Y uno podía creer lo que estaba leyendo, y no podía creer que toda esa gente, eran 11, no habían dicho absolutamente nada sobre eso, no nos habían alertado. Y entonces, cuando leo la propuesta de lo que es ahora el artículo 2º constitucional, que ustedes ven cómo desde la primera palabra, ¿no?, ya está insultando, ¿no?, porque dice México es una nación única e indivisible. ¿Quién chingados la quiere dividir? O sea, cuando ahora reconocer derechos en materia indígena, lo primero que le digo al sujeto de la ley es que, mira, México es una sola nación, cuate, no me la dividan. O sea, ya automáticamente le estoy diciendo al otro, tú tienes deseos de dividir a la nación. Vean cómo comienza el artículo 2º constitucional, si googlean y ahí lo van a encontrar. Y entonces, luego, bueno, lo que es el artículo sobre las tierras, en donde dice, respetando lo referente en la materia de la Constitución mexicana, o sea, las reformas salinistas del 27 constitucional. O sea, era la traición completa. Les dije todo, les dije eso. Entonces, por ahí alguna de las senadoras estaba haciéndose peinado, ¿sí? Por aquí otro viendo, ay, aburrido de escuchar. Entraba como pastor de los diputados, que era este individuo que luego fue gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, y le decía a Sodi, ¿qué pasó? Ya, pues como diciendo, pues ya, dile prisa a todo esto. Y entonces, después de una hora de hablar inútilmente, me fui, y la checa me dijo que inmediatamente que me fui, pusieron a votación la propuesta de ley, la iniciativa de ley, y entonces había habido 13 abstenciones, los demás, creo que eran 11, todos los demás a favor de votar la ley. Las 3 abstenciones fueron un senador de Tabasco, indígena, López Nelio, que ya murió, de Oaxaca, y Lázaro Cárdenas. Yo todavía me agarré a Lázaro, que fue mi estudiante en la ENA, le dije palabras nada reconfortantes y ni nada científico. Le dije, no seas pendejo, Lázaro, te van a meter en un lío, esto tal cual ocurrió. Porque después de eso, como habían ganado los otros, entonces fueron a la reunión del Senado y no hubo un solo voto en contra del PRD en lo que respecta a esta propuesta de ley. Esa fue la historia de la traición del PRD. La gente dice, bueno, ¿y por qué tanto animosidad? ¿Y que por qué? Pues es que
No, la cabra no era arisca, como es ese lema, ¿no? Sino las traiciones que ha habido de la clase política y de la izquierda institucionalizada dan como resultado la animosidad con la que uno puede estar después de semejantes cosas. Con esto termino para dar paso, si quieren ustedes, a preguntas o lo que sea. Las reformas constitucionales no son nada si no hay la correlación de fuerzas política y social para poner en práctica una ley. No sirve un carajo. Lo importante es el proceso, y lo importante es todos los documentos. Desgraciadamente no están circulando todos los documentos de los acuerdos de San Andrés, que son enormes. O sea, por eso les hablo de esta pequeña editorial Acatl, en donde están todos los documentos que se discutieron. Son importantísimos, y ahí hay documentos sobre el tema de la comunicación, sobre el tema de la mujer, la mesa 4, que era el tema de la mujer. Ahí se da un gran desencuentro entre el feminismo, yo diría clase mediero, mestizo, etcétera, con la emancipación de las mujeres indígenas y todo. Era una mesa con grandes peleas y debates terribles, en donde la comandancia tenía que intervenir a cada rato. O sea, hay una riqueza enorme en los documentos. Sería muy bueno que ustedes pudieran editar todos esos documentos, hablar con Juan, el de Acatl, para ver cómo se reeditan todos esos documentos, para que la gente hoy en día no lea solo el acuerdito de San Andrés, el que se firmó, sino que lea toda la discusión, todo el debate, todo. Son cosas extraordinarias. Por ejemplo, yo que doy algunas ocasiones clases de autonomía, yo pondría leer los acuerdos de San Andrés, porque también fue un duro golpe a la antropología como tal. O sea, en San Andrés se puso en duda la disciplina antropológica sobre los pueblos indígenas particularmente. O sea, y nos lo tuvieron que decir gentes como Andrés Ubrí o otros que notaron ese desfase. Es decir, no nos acoplábamos los que no estábamos preparados para ello. Veníamos unos más preparaditos, porque les digo, ya veníamos con la autonomía desde el año 80. Es decir, el seminario que les cuento tuvo lugar en el año 79. Nosotros formamos una cosa que se llamó CLALI, Consejo Latinoamericano de Apoyo a los Pueblos Indígenas. Hay que leer esa declaración. Ahí identificábamos a los distintos tipos de indigenismos, identificábamos lo que Javier Guerrero llamó el etnopopulismo, que era Guillermo Bonfil y su México Profundo, que fue mi maestro, pero que no lo enfrentamos, porque decíamos que ellos eran la última forma de indigenismo, el etnopopulismo. Y bueno, toda esta discusión, todos estos debates son ampliamente superados, históricamente superados por el debate de San Andrés. Yo creo que San Andrés es fundamental, pero verlo como todo el proceso, todo lo que implica el proceso, desde los más pequeños detalles, desde la entrega, la generosidad. Me cuentan que por allá había... La generosidad de la gente que estuvo ahí, que no pidió nada, nada a cambio, nada, y que sacrificaron gente, un Luis Villoro, por ejemplo. Yo Luis Villoro lo tenía a un lado, me acuerdo, la primera vez, no traía nada, o sea, iba con su saquito, su traje, su pantalón de casimir, sus zapatos blancos, tenis, totalmente desarticulado, no traía nada. O sea, cuando se acostó la primera noche en San Andrés para dormir, él no traía, pero ni siquiera un cartón donde ponerse, o sea, ni siquiera un teporochito, sino nada. Y entonces ahí tienes a todo el mundo consiguiéndole a Luis Villoro, ¿verdad?, el gran filósofo, ¿verdad?, ¿dónde dormir? ¿Cómo dormir? Buscarle un sleeping, etcétera. O sea, hubo mucha entrega, y así como hubo protagonismo y exhibicionismo, lo de siempre, ya saben ustedes, esta izquierda nuestra, ¿no?, que tiene de todo, ¿no? Pero lo que más se notó no fue lo malo, sino lo bueno.
Ahí se dieron actos de gran heroísmo, generosidad, de gentes de todo tipo. O sea, fue una entrega absoluta a esa causa. Yo creo que eso es lo que hay que recordar. No a los canallas. ¿Hay tiempo de una pregunta más? Una pregunta más. Yo creo que sí, que es continuidad de la ley revolucionaria de mujeres, de la lucha que dieron en el seno mismo del EZLN, que fue relatada por el sub ahora Galeano, de manera muy sui generis. A mí no me gustó esa participación, su estilo de él, pero se llama La visión de los vencidos, ¿verdad? Bueno, lo digo con franqueza porque no todo es alabanzas, ¿no? Pero creo que sí que es una continuidad de la lucha que ha dado la mujer indígena para ser colaboradora primero y luego militante y luego insurgente. O sea, no es cualquier cosa. O sea, yo creo que particularmente en los acuerdos de San Andrés había muchísimas mujeres y muchas de ellas con una personalidad extraordinaria que todos queríamos, que todos respetábamos. Había las comandantas, pero no se había dado un nivel de participación tan sistemática y tan planeada como la que hoy tenemos. O sea, yo creo que ha habido un cambio, particularmente después de la muerte de Marcos. Yo creo que en su testamento de la muerte de Marcos, ahí es un documento también de una importancia política extraordinaria, porque que muchos no lo han entendido, el cambio de piel, la vocería en manos de Moisés, y el grado militar, que no es cualquier cosa, ser subcomandante cuando Moisés era mayor. O sea, yo creo que ahí es como un paso, ¿no? Un paso hacia los jóvenes, un paso del mando o de la conducción, para no hablar en términos militares, porque luego uno resulta medio, ya por eso luego el G2 anda detrás de uno. La cuestión de cómo hay un paso a un cambio de piel, a una nueva generación, a la política de género más aplicada, más extendida, y el resultado es ese. Detrás de esa mujer que resulte candidata presidencial hay años, bueno, yo diría siglos, ¿verdad? Porque, cómo somos los machines, ¿no? No, por más que nos quieren reeducar, no aprendemos y ahí están, ¿no? De ahí, por eso esa es la visión de los vencidos. Nunca hay que decir que una vía está cerrada, incluyendo, y lo digo con toda claridad, incluyendo la vía armada. Nunca hay que decirlo, porque nunca sabemos. No sabemos qué giros da la historia, no sabemos. Estamos en unas circunstancias tales nunca en la historia del país habíamos estado como hoy. Es la situación más deplorable, deteriorada, da vergüenza y pena ajena, indignación profunda. Este gobierno de traición nacional, que nunca se había visto esos niveles. Yo creo que desde la guerra del 47 nunca habíamos sentido esto que estamos sintiendo hoy. Entonces nunca hay que decir que una vía está agotada o que una vía... No, todas las vías siempre están abiertas a los pueblos, porque los pueblos no te preguntan además. Cuando hay que acatar una vía, la acatan. O sea, cuando hay que autodefenderse, se autodefienden. Cuando hay que participar en políticas institucionales, por eso también es malo el dogmatismo y el principismo, porque, no, si entras a esto, no sé qué. Yo creo que, en primer lugar, no están entrando a nada oficial. Ellos están lanzando una candidatura independiente, desde abajo, decidida por los pueblos, consensada. Es algo completamente distinto. Ya sabemos cómo se las gastan en cualquiera de las izquierdas institucionalizadas, incluyendo Morena. El dedazo del cuate que habla con Juárez todas las noches es así, púncale, ¿no? Entonces, en cambio aquí es un proceso horizontal, democrático, discutido, debatido. Todavía hoy la gente se plantea estas cosas y otras más, y muchísimas más. Han estado,
horas y horas debatiendo, discutiendo, según nos cuentan los compañeros y las compañeras del Congreso Nacional Indígena. Entonces, no se está entrando. Y además, visto desde el punto de vista marxista, Lenin, todos los revolucionarios del mundo plantearon la posibilidad de utilizar las vías legales para plantear las cuestiones de fondo. ¿Cuáles son las cuestiones de fondo? Lo que está ocurriendo en el país, los megaproyectos, la corrupción de la clase política. Es decir, ahí no nos van a detener, ahí vamos a hablar de lo que hay que hablar. Y entonces hay que aprovechar esos espacios, porque son el monopolio de ellos, porque hay que caer en la trampa de que la política de esa manera es solo el monopolio de los corruptos. ¿Por qué no vamos a hacer política también en ese espacio? Porque es la propiedad de ellos, que ya la compraron, que ya la... No, que se ha recorrido el país ese cuate y ahora hasta Nueva York va. Bueno, que lo recorra 8 veces, pero eso no le da una patente de corso. Es decir, el derecho de los pueblos indígenas a transitar por la vía institucional es un derecho y hay que defender, aunque sea una constitución burguesa, hay que defenderlo. Ahí está el 39 constitucional y lo dice con toda claridad. En todo momento el pueblo puede modificar la forma de su gobierno y eso incluye cualquiera de las vías. Y si esa vía nos da la posibilidad de tener espacios que nos niegan, de tener medios de comunicación que nos niegan, de abrir estos debates y estas discusiones como se están abriendo, hay que entrarle, no nos vamos a manchar. Si uno va como va, preparado para todo, y después de haber pasado por todo tipo de experiencias, entonces uno sabe que a nosotros no nos van a corromper, ni a comprar, ni a cooptar, que nosotros no estamos, y que va a ser como el diálogo de San Andrés, en donde de un lado estaba el gobierno y del otro lado estaba un grupo armado. Y las leyes dicen que no, que el gobierno no puede hacer audiencias con grupos armados, pero el grupo estaba armado. Entonces, ¿por qué tenerle miedo? ¿Por qué tenerle miedo? Es decir, allá andan compañeros en Europa muy enojados de los sectores anarquistas diciendo que ya el Z, que no sé, es exactamente lo mismo. Es la incomprensión, primero, de un contexto nacional, porque no es lo mismo los contextos europeos que los contextos nuestros. Segundo, es la incomprensión de que aquí se trata de una iniciativa que viene desde abajo, que se está gestando desde abajo, que se está procesando desde abajo. Entonces hay que defender esa iniciativa y hay que meternos a ella y meternos con todo, para todo. Es decir, vamos con todo, como dicen los compañeros del Congreso Nacional Indígena. Bueno, buenas noches y les agradezco muchísimo.